a nuestro tercer encuentro de convivencia ciudadana y ciberciudadanía. Les doy la bienvenida. Ya estamos culminando nuestra etapa de formación en este curso, así que los invito a todos de manera muy activa a que participen en lo que ya nos resta de este curso. Por favor, revisar la plataforma. Todavía tenemos pendientes algunas entregas de la unidad número 1, de la unidad número 2, y les recomiendo, por favor, que las evaluaciones también las dejen debidamente diligenciadas. Recuerden que ya están también disponibles en la plataforma, que tenemos abierta la plataforma hasta el 3 de marzo, es decir, nos quedan alrededor de 13 días calendario. Entonces, sí es importante, por favor, que estemos como muy atentos a, ¿de acuerdo? Cualquier duda, ustedes ya saben que si tienen algún tipo de inquietud, de duda, de comentario, pues se pueden comunicar conmigo y con todo el gusto, pues estaré para atenderlos siempre. El encuentro de hoy, pues vamos a abordar temas directamente relacionados con la segunda unidad, que está relacionada con todo lo del tema de seguridad contemporánea. Entonces, pues durante muchos años nos enseñaron que la seguridad se trataba básicamente de capturar delincuentes, de aumentar el pie de fuerza, pero hoy por hoy sabemos que esto es una visión insuficiente, que se requiere mucho más que ello, y que hoy por hoy la seguridad ciudadana de manera contemporánea ya no se entiende únicamente como el control del delito, ¿no? Hoy hablamos de un sistema integral que articula prevención, convivencia, justicia y reintegración social. Esto, pues, lo vemos nosotros tipificado tanto en la Directiva 001 del 2025 como en el enfoque BID, ¿no? Y es que estos dos documentos importantes coinciden en algo, y es que el centro de la política pública deben ser las personas, los territorios y las capacidades institucionales, ¿no? Lo que les decía ya hoy por hoy, digamos que es una visión, un tema mucho más trascendental, por así decirlo. Si quisiéramos darle, digamos, un adjetivo, sería este. Entonces, importante que lo tengamos muy presente. Si miramos la imagen, vemos un círculo dinámico y es un sistema vivo, ¿no? Entonces tenemos la parte de la prevención, el control y la disuasión, la justicia, la rehabilitación e inclusión. Todo esto conectado por un eje central, ¿no? Y es la gobernanza territorial. ¿Esto qué significa? Y es que la seguridad no ocurre sola, ocurre precisamente cuando hay liderazgo, coordinación y sobre todo confianza y participación. Esto es fundamental porque se nos olvida en ocasiones el tema y pues la importancia que tiene eh, el tema de la prevención como raíz del cambio. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Dios la bendiga. Amén, tan bonito, gracias. Igual, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya llegando a la casa del trabajo, gracias. Me alegra, me alegra. ¿Cómo te ha ido con el desarrollo de la plataforma? Estamos abordando
el tema de la segunda unidad, pero si tienes alguna pregunta de la plataforma, de las actividades o algo, pues que este sea el momento para que lo aproveches para preguntarme dudas. No, al momento pues no tengo nada, estoy esperando es que me suba la nota porque la tengo en un 90, un 70 y algo ya. Ya hice evaluaciones, ya entregué los trabajos, todo. Ah, perfecto, ya lo debes tener entonces todo listo y ya está todo corregido, ¿cierto? Porque yo las Ya tengo últimas nota en todo. calificaciones, sí, yo ya tengo plataforma al día. Hoy dejé todo calificado lo que han entregado de ayer a hoy. El de tuyo, ¿cuál es la unidad de, que no me acuerdo? Es que hay una que ya tengo el 100% y la otra la tengo en, creo que en un 70. Es seguridad ciudadana, estamos con el tema de ciudadanía. Ah, no, ese es el que tengo, yo ya subí los trabajos, hice las notas, las evaluaciones finales, y pero eso sí, el porcentaje que uno al iniciar abrir la plataforma, ahí aparecen los dos que tenemos habilitados. Me aparece en el suyo que tengo un 78, 79% ya del 100%, pero yo creo que es por lo que falta las actividades sincrónicas y todo lo demás. Ah, perfecto, ya estás por culminar. No, y la nota final pues ya la tengo también. Ah, muy bien, perfecto. Y tan O juicioso sea, conectado en el encuentro sincrónico, muy bien. sí, Bueno, sí, pues me señora. alegra igual. Si te llega a surgir alguna duda, tienes algo por decir o algo, igual, cualquier cosa, pues estoy atenta, me lo comunicas, súper pendiente. No, hasta el momento no, ahí estoy atento a cualquier cosa también que me digan para así mismo yo reforzar mi conocimiento. Vale, muchas gracias, muy gentil. Bien, estamos hablando entonces, les mostraba esta gráfica y les decía que la prevención aparece como raíz del cambio. Fíjense en la prevención. Aquí no hablamos solo de campañas, ¿no? Hablamos de educación, de oportunidades sociales, de la importancia de prevenir antes de llegar a castigar, antes de llegar a intervenir, ¿no? Porque prevenir es intervenir antes de que el conflicto se convierta en ¿qué? En violencia. Entonces, es trabajar sobre causas estructurales, pobreza, exclusión, falta de proyecto de vida. Entonces, cuando fortalecemos esas dimensiones, reducimos la necesidad de respuestas represivas, ¿no? Recordemos que muchas veces la sociedad, el ser humano, pues ante las bajas, nulas, pocas oportunidades que pueda tener a nivel socioeconómico, su reacción puede ser violenta, precisamente por temas de frustración, de discriminación. Entonces, es importante actuar desde la prevención y como les decía en la clase anterior, y que en nuestro actuar, no solamente como uniformados, sino como seres humanos, siempre es de la empatía. Yo siempre he dicho que nadie sabe con la sed que el otro bebe, con la sed que el otro vive, como lo quieran decir. Y es cierto, o sea, muchas veces uno asume ciertas situaciones de la otra persona o asume ciertas posiciones y pues finalmente no sabemos cómo esté esa persona, cómo se encuentre, cuál sea su situación real y pues uno muchas veces llega es a actuar desde la ofensiva, desde el ataque y no muchas veces desde ese proceso de escucha activa, de poder dar quizás en ocasiones esa mirada un poco más, como les decía, desde esa empatía, desde ese decir, ok, yo estoy aquí, no te estoy juzgando, si uno puede ayudar, ayuda.
Y como les menciono, no solamente desde el punto de vista como uniformado, sino pues en general. La otra parte de nuestro gráfico nos muestra el tema de justicia, control y derechos humanos, importante, ¿no? Luego vemos el componente de control y justicia. Sí, la fuerza pública es necesaria. Sí, la justicia es fundamental, pero hoy el enfoque es distinto, ¿no? No solo se trata de tener autoridad y no es imponerla, sino es garantizar un acceso equitativo a la justicia, un respeto por los derechos humanos, un trato digno, un enfoque diferencial y de género, porque la seguridad sin dignidad no genera confianza y si confianza, pues si yo no tengo confianza, si no hay un respeto, si no hay una legalidad, pues claramente no va a haber un proceso de convivencia, ¿de acuerdo? Y por último, vemos el tema de la reintegración e inclusión. Un punto clave es la rehabilitación y la inclusión. ¿Qué significa esto? Segundas oportunidades, reinserción social, reconstrucción del tejido comunitario. Esto es muy importante porque en ocasiones hemos visto cómo se ha resquebrantado ese tejido y se ha convertido, digamos, en una parte social, el cual eh, ha perdido su valor, su sentido. Entonces, el poder llegar a volver a tejer, a volver a erigir, a construir ese tejido comunitario, pues permite que la seguridad sea sostenible y que no termine solamente con una captura, sino que termina cuando una persona puede volver a vivir dignamente dentro de la sociedad. Entonces, muchas veces es importante tener esto muy en el radar y muy en mente y es qué significa realmente ese proceso de tejido social, ¿no? Las capacidades humanas en el corazón del sistema, como lo vemos. Y es que ahí aparece algo muy importante y las capacidades institucionales. Estamos hablando de liderazgo ético, de comunicación efectiva, de manejo del conflicto, de toma de decisiones conscientes, de empatía institucional, de trabajo colaborativo. Esto es a lo que llamamos habilidades blandas que hoy por hoy muchas veces la gente las soslaya y considera que no son importantes per se, sí, como tal, sino que son como un accesorio más, pero en realidad si nosotros tuviésemos como esa conciencia de lo que es y lo que significa y de todo lo que me permite ese desarrollo de las habilidades emocionales en cuanto a convivencia, en cuanto a poder ser más y mejor persona, en cuanto a poder desarrollar y poder generar una mejor inteligencia emocional, pues nos daríamos cuenta de esa importancia, ¿no? Eso no es una infraestructura crítica de la seguridad ciudadana, ¿no? Todo esto es un eje polivalente y sin ellas ninguna funciona, ¿no? Entonces, em, ¿qué nos dicen estos textos que encontramos alineados en la unidad número 2? Y es que la seguridad no se construye única y exclusivamente desde la hegemonía, ¿sí? Sino se construye con gobernanza territorial, con participación ciudadana, con gestión basada en evidencia, en lo que les decía ahorita, en poder llegar desde la prevención y poder hacer programas que permitan permear y reconstruir el tejido social con un enfoque de derecho y con ese tan anhelado y necesitado desarrollo humano, ¿no? Entonces, entendemos así que la convivencia se diseña, la paz se gestiona y las capacidades emocionales,
sociales y éticas de quienes lideran los territorios son tan importantes como cualquier estrategia operativa. Por eso hoy podemos afirmar con claridad, invertir en personas es invertir en seguridad. Entonces, es importante tener esto muy, muy, muy presente. ¿De acuerdo? Acá tenemos un pequeño resumen de lo que hablábamos, la directiva y demás. Bien, pasamos a la parte de la gestión moderna de la seguridad, ¿no? Esa cadena de valor tan importante. eh, Es esa la seguridad como cadena de valor interdependiente, ¿no? Quiero que por un momento dejemos de pensar la seguridad como acciones aisladas y empecemos a verla como un sistema. La gestión moderna de la seguridad vemos que ya no funciona por partes sueltas, ¿sí? Como un fragmento allí y otro fragmento allá. No, es todo un conglomerado, es una totalidad, es un sistema. Y hoy se entiende como esa cadena de valor interdependiente. Esto significa que la prevención, el control, la justicia, la rehabilitación, claramente no operan de manera separada, como les he dicho, sí, como cada uno en su isla o cada uno de manera fragmentada, sino todo lo contrario, funcionan como un engranaje. Por ende, si uno falla, pues todo el sistema que va a pasar se debilita. En el gráfico nos damos cuenta que no es como una línea de tiempo, ¿sí? No es lineal, es circular. ¿Por qué? Pues esto es claramente intencional. Aquí vemos cuatro momentos clave, que es la prevención, control y disuasión, acceso a la justicia y la rehabilitación social. ¿De acuerdo? Entonces, ninguno tiene sentido sin el otro, ¿no? No podemos hablar de control si no hay prevención, no podemos hablar de rehabilitación sin una prevención. Y obviamente, como les decía, esto engranado con el tema del liderazgo y de esa coordinación interinstitucional que podemos tener. Empezamos por ver dónde empieza todo, ¿no? La prevención, dónde empieza todo. Entonces, empecemos por la prevención, prevenir. Como les decía, no es solo vigilar, es educar, es dar oportunidades, es intervenir de manera temprana en la sociedad y a generar un fortalecimiento comunitario. Claramente, esto nos permite facilitar escenarios donde podamos actuar antes de que aparezca la violencia, ¿no? Antes de que aparezcan esos escenarios de peligro, de pronto de situaciones complejas y demás. Entonces, cuando invertimos aquí, reducimos presión sobre el policía, justicia, cárceles, y la prevención se basa precisamente en el empoderamiento social y se convierte en la base silenciosa de la seguridad. Cuando yo tengo esa capacidad de prevenir, tengo esa capacidad de poder proyectar a, a futuro con un buen cimiento, pues todo el tema social, ¿no? Control y justicia, autoridad con legitimidad. Luego tenemos el control y el acceso a la justicia. Sí. Eh, eh, sí, si vemos el gráfico, como les decía, está todo engranado y es importante entender un poco más allá de la necesidad de la fuerza pública, de la mediación de jueces, de fiscales, de la ley, de los procedimientos. Es un mensaje claro y es que hoy no solamente hay que imponer el orden, sino hay que ejercer autoridad con legitimidad
y sobre todo desde esa idoneidad de la persona, ¿no? Respetando el derecho humano, teniendo esa capacidad de un trato digno, teniendo esa posibilidad de permitir el acceso equitativo a la justicia. Entonces, porque cuando la ciudadanía confía en las instituciones, coopera. Y cuando coopera, claramente la seguridad mejora. O sea, no hay cosa que genere más conexión y que genere muchísima más, em, que realmente se obtengan resultados y es cuando la ciudadanía se une y realmente coopera y ayuda y se trabaja en equipo, ¿no? Se co-crea en sociedad, entonces es importante, ¿no? Venimos entonces al tema de la rehabilitación y este es como un poco el eslabón olvidado, ¿no? Entonces pensemos en rehabilitación social. Este suele ser el eslabón más débil del sistema, pero es uno de los más importantes, ¿no? Porque se habla acá en este punto de la necesidad de reintegración, como lo hablábamos ahorita, de segundas oportunidades, de esa inclusión laboral y comunitaria, ¿no? Si una persona sale del sistema sin apoyo, sin una orientación, quizás pues vuelve al conflicto, ¿no? Entonces la seguridad, como les decía, pues no termina simplemente con que esa persona esté capturada o privada de la libertad o demás, sino que termina cuando puede reinsertarse de manera digna socialmente en, pues, algunos casos aplicables, ¿no? Claramente existen unos casos en que reinciden y reinciden y pues ahí eh, se toman las debidas acciones al respecto, pero importante tener en cuenta toda esta parte de ese liderazgo territorial y es como el engranaje que está ya en el centro del gráfico y es precisamente lo que sostiene toda la cadena, ¿no? Y es los tres conceptos clave que se abordan en esta unidad cuando hablamos de la coordinación interinstitucional, el liderazgo territorial y las políticas públicas coherentes, ¿no? Este es el corazón del sistema. Sin coordinación, pues cada entidad trabaja sola. Sin liderazgo nadie articula, sin coherencia las políticas se contradicen, por eso la directiva insiste en una gobernanza territorial y la seguridad necesita ¿qué? Dirección. Entonces, no basta intervenir un solo componente, ¿no? No sirve tener una buena policía si no hay prevención. No sirve tener la mejor justicia si no hay rehabilitación. No sirve tener programas sociales si no hay un buen liderazgo. El impacto real se logra cuando fortalecemos el sistema completo. Por eso hoy hablamos de seguridad como gestión, gestión humana, gestión territorial, gestión basada en evidencia. Y eso nos deja un mensaje clarísimo. Y es, la seguridad no se construye con acciones aisladas, sino con sistemas integrados y personas capacitadas. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, comentarios. Ninguno por mi parte. Perfecto, gracias. Bien, vamos a pasar entonces a la parte de el liderazgo territorial como eje de la seguridad y la convivencia. Y pues esto nos habla de una idea muy clara. La materia de seguridad ciudadana y liderazgo no se delega, ¿no? La directiva 01 del 2025 es contundente, ¿no? Los alcaldes y gobernadores son responsables directos de la seguridad y la convivencia en sus territorios. No es una función secundaria, no es una tarea operativa, es una responsabilidad política, ética y administrativa. Entonces, importante este tema de la Directiva 01 del 2025
y es precisamente ese tema del liderazgo, ¿no? Bien, ¿qué significa liderazgo indelegable? Cuando hablamos de liderazgo indelegable, hablamos de que las autoridades deben diseñar, implementar y evaluar planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, que son los PISC. Eso significa asumir la conducción del proceso completo, ¿no? El diagnóstico, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la rendición de cuentas, ¿no? Los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana son muy importantes y no basta con convocar consejos de seguridad, hay que dirigirlos, ¿no? Y esa coordinación territorial real es importante, la directiva insiste en algo fundamental, y es que la seguridad no se gestiona desde una sola institución, ¿no? Se requiere una coordinación entre fuerza pública, justicia, sectores sociales, organizaciones comunitarias, entidades administrativas, y pues el alcalde o gobernador es quien articula todo ese ecosistema. Entonces vemos que sin liderazgo territorial, cada actor trabaja de manera aislada y que termina pasando, como le decíamos ahorita, que la seguridad se ve fragmentada. Hay una parte importante y es cuando hablamos de las decisiones informadas y el uso estratégico de los recursos, que es otro elemento de la toma de decisiones informadas. Hoy no se puede gobernar la seguridad desde la institución, se gobierna con diagnósticos territoriales, con indicadores, con alertas tempranas, con análisis de riesgo y junto a eso, pues está el uso estratégico de los recursos públicos, ¿no? Que es el tema de invertir en seguridad, no gastar más, invertir mejor, priorizar totalmente el tema de la prevención, la proyección, la atención psicosocial y sobre todo el fortalecimiento comunitario. La redención de cuentas, cuando hablamos de la parte de redención de cuentas y legitimidad, vemos que el liderazgo también implica rendir cuentas, explicar qué se hace, por qué se hace y con qué resultados. La transparencia tenemos presente que construye, ¿sí? Esta es la principal fuente de la confianza. Si yo no soy transparente, si yo no muestro cuáles son mis resultados, si yo no evidencio cuáles son los avances, pues la confianza ciudadana no va a estar clara y pues eso no me va a funcionar, ¿no? Porque no va a haber la cooperación de lo cual estábamos hablando hace un momento. Entonces, vemos que la confianza ciudadana es uno de los activos más importantes para la convivencia. Cuando la comunidad percibe coherencia entre el discurso y la acción, se fortalece la legitimidad institucional, ¿no? El liderazgo humano, no solo administrativo, lo hablábamos ahorita, el tema de la inteligencia emocional, de esas habilidades blandas que son tan importantes, de ese liderazgo humano que escucha, que es empático, que dialoga, que reconoce diferencias, que protege poblaciones vulnerables, que incorpora ese enfoque de género, que promueve por encima de cualquier cosa que la participación. Entonces vemos que la seguridad moderna necesita autoridades emocionalmente inteligentes, éticamente firmes y socialmente conectadas con su territorio. Entonces, este punto es muy importante porque es como el fundamento del qué hacer como uniformados, ¿no? ¿Qué nos deja este mensaje frente al tema del liderazgo y como todo ese tema de lo que veíamos de la necesidad de trabajar con diferentes sectores? Y es que los alcaldes, los gobernadores no son espectadores de la seguridad, ¿no? Son los principales arquitectos, ¿no? Su liderazgo se define si un PISC
¿Es un documento más o es una herramienta real de transformación territorial? Por eso podemos afirmar que la seguridad ciudadana comienza casi que en una oficina, pero se construye en la calle, en la comunidad, en la vida cotidiana de las personas. Y ese proceso exige liderazgo consciente, decisiones informadas, con preciso, con dignidad y humana. Entonces, acá tengo un poco. Bien, vamos con el tema de la directiva que permite establecer los 5 enfoques transversales, ¿no? Cómo leer el territorio para gobernar la seguridad. Hasta hace poco, la seguridad se pensaba desde medidas generales aplicadas por igual a todos. Hoy sabemos que esto no funciona así. La directiva introduce 5 enfoques transversales porque reconoce algo fundamental. Los territorios no son homogéneos, las personas no viven las mismas realidades y la violencia no afecta igual a todo. Por eso gobernar la seguridad hoy exige mirar con diferentes ángulos, con diferentes lentes y leer la mirada de manera multidimensional y multivariada, ¿no? La seguridad integral es ver a la persona completa, ¿no? El primer enfoque es seguridad integral. Esto significa que la seguridad ya no se reduce al delito. Incluye dimensiones económicas, alimentarias, sanitarias, ambientales, comunitarias, políticas. Entonces, entender precisamente que no puede, o sea, nosotros muchas veces como sociedad, no podemos llegar a entender el contexto de la palabra, del significado, de la implicación de seguridad, si hay hambre, si hay exclusión, si hay enfermedad o si hay, por ejemplo, abandono institucional, ¿no? La seguridad integral pone a la persona en el centro y no al problema en el centro. Por eso es que es tan importante. Vemos la gráfica como el centro es integral y precisamente lo que hablábamos hace un momento con la anterior diapositiva es que no son gráficas lineales, sino precisamente son cíclicas porque evoca a un proceso y a una integralidad y por ende pues a una necesidad de trabajo mancomunado. ¿Sí? Este enfoque obliga entonces a toda la acción pública, respete la dignidad humana, garantice la participación, aplique respuestas diferenciales, reconozca estructuras de discriminación. No se trata solo de cumplir normas, se trata de construir esa legitimidad, una política de seguridad sin derechos humanos que genera miedo, una política con derechos humanos que genera confianza. Y es precisamente lo que les he dicho, a lo que se debe apuntar, ¿no? Entonces, ese enfoque territorial, cada lugar tiene su propia lógica. Entonces, ahora pasamos al enfoque territorial. Este nos recuerda algo básico y fundamental. Bogotá, una ciudad, un pueblo, un departamento, llámese el territorio que quiera, no es igual a otro. Entonces no podemos comparar una ciudad con una vereda, con un pueblo, con un corregimiento, ¿no? Una comuna urbana no es igual a un resguardo indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada territorio tiene dinámicas sociales diferentes, economías diferentes, culturas propias, ¿sí? Cada territorio tiene riesgos específicos. Por eso las soluciones deben adaptarse al contexto. ¿Sí? No existe una receta universal para la convivencia y para decir, mire, usted, porque pues somos seres humanos, todos somos diferentes, como les decía, los contextos, las situaciones, la historicidad de cada lugar pues es muy diferente y pues uno no puede llegar de manera arbitraria, pensar que existe una
fórmula mágica aplicable absolutamente a todos de manera generalizada y decir, no, mire, hoy usted aplique esta fórmula y le va a funcionar en absolutamente cualquier parte o de o igual manera, sino que realmente pues es importante tener presente que hay ese enfoque diferencial, ¿no? El enfoque intersectorial es también parte de ello y es entender ese cruce de vulnerabilidad y llegamos al enfoque intersectorial, pues uno de los más potentes, ¿no? Este analiza cómo se cruzan variables de género, clase social, etnia, edad, orientación sexual, condición económica, ¿no? Una mujer rural, indígena, no vive la violencia igual que un hombre urbano, por ejemplo. Hay condiciones características de esa población que son claramente factores diferenciales que generan un punto de partida y un punto de análisis muy diferente. Entonces, las vulnerabilidades se acumulan, ¿no? Este enfoque permite diseñar respuestas muy personalizadas y a la medida y ajustadas como a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñan estos cinco enfoques? Y es que la seguridad moderna no se gobierna desde escritorios, se gobierna correspondiendo vidas reales. Estos enfoques permiten leer el territorio con profundidad, reconocer desigualdades estructurales, diseñar políticas públicas más humanas, construir convivencia desde la inclusión. Y aquí pues es importante recordar que la seguridad, de nuevo, o sea, se los había dicho, pero me gusta hacer como mucho énfasis, y es que la seguridad no se impone, se construye cuando el Estado entiende a su gente. Por eso estos enfoques no son teóricos, sino realmente terminan siendo prácticas para gobernar mejor. Entonces, vemos acá la próxima, esta diapositiva, donde hablamos de gobernanza territorial, de diálogo comunitario y de esa corresponsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, está pensado para sonar eh, de una manera muy polivalente, ¿no? Que más que suene, que se articule y que se entienda que esa gobernanza territorial se construye con la gente, ¿no? Durante mucho tiempo, pensamos que la hegemonía iba como a resolver todos nuestros problemas, pero pues hoy por hoy sabemos que esa lógica está un poco incompleta, sobre todo en temas de seguridad ciudadana, no, pues no es de imponer, es de construir, ¿no? Es de principalmente a través del diálogo comunitario, de esa participación ciudadana y de esa articulación intersectorial, pues esto marca un cambio profundo y es que pasamos de ese modelo vertical a un modelo un poco más horizontal y de un trabajo colaborativo y de un trabajo grupal que permita como toda esa articulación integrada de los ejes, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema donde autoridades locales, fuerza pública, sector justicia, sectores sociales, organizaciones comunitarias y claramente a base de todo esto y de manera muy transversal, pues la ciudadanía, ¿no? Entonces, es decir, todos los actores del territorio tienen un protagonismo, ¿no? La gobernanza territorial reconoce que ningún actor por sí solo puede resolver los problemas de violencia y convivencia. La seguridad es una construcción colectiva. Entonces, importante, diálogo comunitario, escuchar antes de intervenir. El primer pilar del diálogo comunitario es el del primer pilar es el diálogo comunitario, ¿no? Entonces, esto implica abrir espacios reales de escucha, entender percepciones de inseguridad, conocer cuáles son esos conflictos locales, lo que les decía ahorita, de territorio a territorio, varían
exponencialmente, ¿no? Reconocer liderazgos barriales, rurales, recoger saberes comunitarios, que esa historicidad no se vea quebrantada, ¿no? Y ese diálogo es una herramienta muy importante porque no es una formalidad, es una estrategia para anticipar riesgos, prevenir conflictos y pues esto que me permite diseñar soluciones, como lo hablábamos ahorita, a la medida, contextualizadas, ¿no? Entonces vemos como esa participación ciudadana y una corresponsabilidad. Y el segundo pilar es esa participación ciudadana. Entonces aquí ocurre algo absolutamente clave y es que la ciudadanía deja de ser espectadora y se convierte ¿en qué? En corresponsable. Participar significa co-crear soluciones. Entonces, ya no soy el ciudadano que todo lo critica y que nada le gusta y que todo lo señala, sino que vigilo esa gestión e intervengo con soluciones, aportando al diagnóstico territorial, fortaleciendo esas redes comunitarias, ¿no? Entonces, esto transforma la relación Estado-ciudadanía y ya no es un Estado que protege, sino es nos protegemos juntos y el Estado nos apoya, ¿sí? Es diferente porque yo ya me siento como un actor con un rol fundamental y no simplemente como un espectador pasivo. Entonces vemos que esta articulación intersectorial rompe eh, hilos institucionales, ¿no? Entonces, el tercer elemento es de la articulación intersectorial. Hablamos de la violencia. No es solo un problema, ¿sí? De la fuerza pública, de la policía, no, todo el tema de violencia tiene raíces sociales, económicas, tiene un impacto a nivel educativo, cultural, pero sobre todo familiar muy fuerte. Por eso se debe articular temas de salud, de educación, de desarrollo social, de justicia, de seguridad, de planeación fundamental este último sector. Y cuando cada uno de estos sectores se articula, pues el territorio que hace se transforma. Si no se trabaja de manera articulada, ¿qué pasa? Pues se aísla y el impacto termina siendo limitado. He ahí pues esa importancia que les he hablado como a lo largo del encuentro sincrónico y es precisamente esa integralidad el tejido y la legitimidad institucional, ¿no? Entonces, todo esto genera dos efectos profundos. Primero, fortalece el tejido social, las comunidades se organizan, se reconocen y se cuidan. Segundo, mejora la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía ve coherencia, escucha y ve resultados, recupera la confianza en el Estado. Y cuando pues hay confianza, ya les decía, hay convivencia. ¿Qué nos enseña este enfoque? Que la seguridad sostiene, no nace del miedo, nace de las relaciones sanas entre Estado y ciudadanía, de instituciones que dialogan, de comunidades que participan. Por eso no podemos afirmar ni aseverar que la gobernanza territorial convierte la seguridad en un proyecto eh, de manera al azar, sino que esto es toda una estrategia, ¿no? O sea, es importante entender que la gobernanza territorial realmente erige la seguridad como base de ese proyecto colectivo donde cada actor y cada voz cuenta, integra, se requiere, se necesita. Y la violencia se reduce cuando la gente siente que pertenece. La convivencia se fortalece cuando el territorio se gobierna con humanidad. Entonces, importante, considero, tenerlo presente. Ahí, como un resumen de lo que se dijo. Seguimos entonces con el tema de la diapositiva sobre seguridad ciudadana y la directiva, el PISC
sobre la priorización de mujeres, de liderazgos sociales, de las comunidades étnicas y personas defensoras en derechos humanos, ¿no? La directiva es clara, se deben priorizar de manera explícita a mujeres, liderazgos sociales, comunidades étnicas, personas defensoras de derechos humanos. Ya lo había dicho, pero por eso soy reiterativa, porque lo que les digo, la directiva es clarísima en esto. ¿Por qué? Porque estos grupos se enfrentan riesgos diferenciados, violencias estructurales y mayores niveles de vulnerabilidad territorial. Entonces, la seguridad empieza reconociendo esas desigualdades, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa capacidad, que a veces la gente dice, no, es que todo el mundo necesita un trato igualitario. Entonces, una cosa es ser igual y otra cosa es ser equitativo. Y cuando uno es equitativo, uno le da a cada persona lo que necesita, lo que demanda. Y claramente, como lo hemos visto, por historicidad, por territorio, por condiciones diversas, no todas las poblaciones demandan las mismas necesidades, ¿no? Uno de los primeros elementos es la creación de rutas diferenciadas de atención. ¿Y esto qué implica? Que cada persona en riesgo debe tener acceso a qué? A orientación clara, acompañamiento institucional, a una respuesta oportuna, a una coordinación clara entre entidades. No todas las víctimas necesitan lo mismo. Por eso las rutas deben adaptarse según el género, la edad, la pertenencia étnica, el contexto territorial y sobre todo el tipo de amenaza. Ojo, la personalización salva vidas. Entonces, los protocolos de evaluación del riesgo, y es que dicen que los componentes de los protocolos de evaluación de riesgo permiten identificar niveles de amenaza, tipo de agresión, contexto comunitario, factores de repetición, impactos emocionales y sociales, y esto permite pues tomar decisiones informadas y activar medidas proporcionales, lo que les digo, a cada quien lo que necesita. Sin evaluación de riesgo, pues esta protección se vuelve reactiva. Con evaluación se vuelve preventiva. La atención psicosocial, entendamos que también es necesario tener en cuenta que sanar es parte de la seguridad, ¿no? Quiero detenerme en un punto fundamental y es la atención psicosocial. Las personas afectadas por la violencia no solo necesitan protección física, necesitan claramente una contención emocional, sentirse valorados, apreciados, sentir esa empatía que de pronto he sido bastante enfática durante el desarrollo del encuentro sincrónico, pero necesitan claramente esa contención de verdad emotiva que les permita decantar sus emociones, ¿no? Un acompañamiento psicológico, un fortalecimiento de la resiliencia y sobre todo una reconstrucción del sentido de vida. Importante, la directiva reconoce que la salud mental es parte integral de la seguridad. Una comunidad emocionalmente fracturada no puede convivir en paz. Y eso lo tenemos que ver y entender muy a fondo. Y es que hoy por hoy, de manera general, la sociedad estamos enfermitos o socialmente. Hoy por hoy se ven unos fenómenos que uno dice como, venga, esto es verdad, esto es cierto, o sea, realmente un tipo de comportamientos y de deterioros socioafectivos muy, muy fuerte. Por eso es la importancia de las redes de cuidado, ¿no? Y es esa autoprotección comunitaria que existe, esa formación preventiva, el fortalecimiento en redes locales, esas campañas de civilización, esos sistemas de alerta comunitarios y sobre todo la corresponsabilidad colectiva.
Aquí ocurre algo poderoso y es que la comunidad deja de ser solo víctima y se convierte en un activo de protección, ¿no? El ciudadano se vuelve un colectivo del cuidado. Entonces, el ciudadano entiende, como se los decía hace un momento, que también es un elemento activo de esa estrategia de protección y empieza a co-crear. Entonces, ¿qué nos indica esta diapositiva? Que la seguridad ciudadana moderna no se limita a controlar delitos. Su prioridad es proteger la vida, la dignidad, la participación social. ¿Y eso qué exige? Un factor diferencial, unas respuestas integrales, un acompañamiento psicosocial y un fortalecimiento comunitario, decisiones basadas en riesgo. Por eso hoy podemos afirmar que un PICS no solo protege a los más vulnerables, ¿sí? No solamente está hecho para las personas que uno diría es que son las personas más vulnerables y solamente están dentro de ellas protegidas en ese marco de esa población, sino que realmente eh, está dada para verse de manera más sistémica, ¿no? Más elevada, más grande, más robusta, más fortalecida. Bien, acá hay un resumen de lo que les decía ahorita. Esta me parece interesantísima, esta imagen es muy bonita y no solamente hablo pues del nivel gráfico, sino que realmente nos muestra que durante mucho tiempo el enfoque de género fue tratado como un capítulo aparte y acá vemos muchos factores integrales y necesarios. Esa foto, esa imagen del centro me pareció maravillosa y es como la posibilidad de la mujer como rol social en diversidad de de cargos, en diversidad de escenarios, ¿sí? Durante mucho tiempo ese enfoque de género fue tratado como un capítulo aparte, se los decía, así como un requisito formal. Hoy la política pública nos dice algo muy distinto. Sin enfoque de género no hay seguridad real. La directiva es clarísima. El enfoque de género debe incorporarse como eje central de la política de seguridad y convivencia. No es un complemento, no es un anexo, es un criterio estructural de la gestión pública. Porque el género importa en seguridad, porque hablamos de género cuando hablamos de seguridad. ¿Saben por qué? Y es porque la violencia no afecta igual a todas las personas. Es cierto, o sea, no es, uno no puede decir que es absolutamente igual, no. Las mujeres enfrentan mayores riesgos de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de pareja, de desplazamiento forzado, de amenazas por liderazgo social, barreras de acceso a la justicia, ¿sí? Ignorar estas diferencias pues produce políticas ciegas, ¿no? Reconocerlas se permite diseñar políticas eficaces. No podemos pensar que es absolutamente igualitario el trato por género actualmente. No lo es. ¿Que ha cambiado? Sí. ¿Que ha evolucionado? Sí. ¿Que nos falta? Sí, pero que es necesario verlo de manera diferencial, sí. Es el elemento de la participación activa de la mujer. No solo hablamos de protección, hablamos de liderazgo. Las mujeres deben estar presentes en los diagnósticos territoriales, en las mesas de seguridad, en los diseños de políticas, en los seguimientos de los PISC, porque quienes viven el riesgo claramente conocen mejor el territorio
e incluir sus voces, ¿qué va a pasar? Permite que exista una mejora en la calidad de las decisiones públicas, ¿no? Y ese análisis diferencial de riesgo, pues permite entender y cruzar variables como género, edad, condición económica, pertenencia étnica, ubicación, de acuerdo si es rural o si es urbana. Una mujer lideresa rural no enfrenta las mismas amenazas que una mujer urbana, por ejemplo. Y este análisis que permite pensar de manera estratégica y un poco más al detalle, y es priorizar recursos, activar rutas específicas, diseñar medidas proporcionales y evitar propuestas genéricas, claramente, que no van a proteger, sino que van a ser simplemente, como decíamos ahorita, una propuesta. El enfoque de género exige acciones concretas, no discurso. Entonces, acá estamos hablando de rutas diferenciadas de atención, de acompañamiento psicosocial, de protocolos de emergencia, de medidas de autoprotección, coordinación con fuerza pública y sector justicia, seguimiento permanente. Y esa protección debe ser ¿qué? Integral, debe tener el componente físico, emocional, social y jurídico. Entonces, ¿qué nos deja esta diapositiva? Que la seguridad ciudadana moderna no puede ser neutral, debe ser consciente de las desigualdades, debe proteger con enfoque, debe escuchar a las mujeres, debe actuar con decisión. Por eso podemos afirmar, incorporar el enfoque de género. No es un gesto político, o sea, no es como que uno diga, ay, tan chévere, lo tan de buenas. No, es una condición técnica, es una necesidad para que la seguridad funcione. La paz no se construye cuando las mujeres están inseguras. La paz se construye cuando también las mujeres están seguras y un territorio se vuelve su lugar seguro, ¿sí? Su centro, su eje. Entonces, importante que tengamos esto muy presente frente a, y pues un poco entender que esa efectividad institucional depende de ese desarrollo de las habilidades blandas. Eh, Importante, de verdad que no minimizar este tipo de cosas. Y es que cuando pensamos en seguridad, uno piensa, no sé, en cámaras, en protocolos, en documentos, pero hay una infraestructura mucho más determinante y es invisible, y es la efectividad institucional. No depende solo de normas, presupuestos o tecnología, depende sobre todo de esas habilidades emocionales. Hoy hablamos de un liderazgo ético, de esta comunicación efectiva, del manejo del conflicto, de la toma de decisiones. Les he dicho un montón del tema de la empatía. Entonces, el liderazgo ético define cómo se usa el poder, cómo se toman las decisiones, cómo se priorizan vidas, cómo se administran los recursos públicos, ¿no? Un líder actúa con coherencia entre lo que dice y hace, y la coherencia construye confianza. Si la confianza, lo habíamos mencionado anteriormente, no existe absolutamente nada. Entonces, realmente, ¿cuál es esa invitación? Y es a que seamos esos agentes de cambio, de transformación social, independientemente de, les decía, de mi rol como uniformado, de mi rol dentro de la sociedad, según mis facultades, mi cargo, independientemente de, es tener esa capacidad empática de poder llegar al otro, de poder gestionar dentro de esos territorios de una manera acertada y asertiva desde esa estrategia y sobre todo, como lo hemos visto a lo largo del encuentro sincrónico, teniendo en cuenta como esa intersectorialidad. Bien, no sé si tengan dudas, Víctor, John. Igual, los que están viendo el encuentro sincrónico en diferido, les recuerdo si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, ustedes tienen mi WhatsApp, se pueden comunicar directamente por mi WhatsApp, por el correo electrónico, por la plataforma.
Les recuerdo que nos quedan ya muy pocos días para culminar esta etapa de formación. De verdad que les deseo muchos éxitos. Para mí fue un placer haber estado acompañándolos en estos encuentros sincrónicos. Espero hayan sido de su agrado y más que de su agrado, de verdad de algún provecho funcional, no solamente desde el tema teórico, técnico, sino sobre todo desde esa parte como seres humanos y es, nunca nos olvidemos de que todos tenemos una realidad que es invisible a los ojos de los demás. Por eso hay que ser tan pulcro con la palabra y sobre todo fiel a nuestros valores. Para todos una feliz noche. Muchas gracias por su compromiso, por estar acá. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Víctor. Gracias, John. Feliz noche. Hasta pronto. Profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, que estés bien. Profe, ¿te puedo hacer una consultica? Qué Muchísimas pena. gracias, profe. Da nada, Víctor. Claro que sí, John, cuéntame. Profe, ahí, ¿hasta cuándo tenemos plazo para subir las otras tareas? Por tarde, o sea, el plazo máximo es el 3 de marzo. Ok. Y el examen final también hasta el 3 de marzo, ¿cierto? Sí, sí, señor, ya está disponible en la plataforma y todo. Ah, ok, profe, dale, muchísimas gracias. Una feliz noche, profe. Vale, igualmente, Dios te guarde, que estés bien. Bueno, profe, hasta luego. Gracias.